Shalom, ¿cómo están hermanos? Bienvenidos, ¿cómo están a todos? Shalom, bienvenidos a Hablemos acerca de en Mentiras de la Religión. Hoy estamos en un nuevo tiempo de aprendizaje, hermanos. Shalom, shalom, voy a saludarlos a los que están presentes en Facebook Live. Shalom, David, ¿cómo estás, hermano? Shalom, Andrea, José y Luján, shalom, hermanos, mi esposa Ruth. Shalom, shalom Ofelia, Carlita, shalom, bienvenidos a todos hermanos a esta transmisión. También los que nos ven por nuestro canal de YouTube, somos el cuerpo del Mesías. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy importante, como cada tema que tratamos basándonos en las escrituras, hermanos. Vamos a hablar acerca del misticismo en la religión. Este es un tema bastante extenso. Vamos a tocar varios puntos interesantes acerca del misticismo, qué es el misticismo, cómo en la religión se desenvuelve esto y cómo también ha repercutido en muchas personas, en la manera de ser, en la manera de obrar, en la manera de concebir las cosas, aún de las escrituras, ¿no? Así que vamos a comenzar y le vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo. Gracias, Padre. Entregamos, Padre, este tiempo de aprendizaje a ti, Padre, porque tú eres el que tiene la sabiduría y el entendimiento. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos lo da, Padre. Y sin ti nada podemos hacer, Padre. Bendito sea tu nombre, en el nombre de la Don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar este tiempo de aprendizaje. Vamos a comenzar con el misticismo en la religión. ¿Qué significa misticismo, no? Porque utilizamos esta palabra, pero ¿qué significa en realidad misticismo etimológicamente y el significado también, no? Bueno, el misticismo básicamente es una doctrina tanto religiosa como también filosófica. ¿Sí? Es una doctrina tanto religiosa fundamentada en la religión, o sea, el misticismo forma parte de las religiones en general, ¿sí? No estamos hablando solamente de una sola religión, sino también de varias religiones y también de un pensamiento filosófico, ¿sí? O sea, del comprender, ¿sí? Del comprender específicamente a un ser divino desde el entendimiento humano, ¿no? Entonces, este misticismo, que es una doctrina tanto religiosa como filosófica, enseña, ¿sí? Ojo aquí, enseña una comunicación inmediata y directa entre las personas y la divinidad. ¿Sí? Lo voy a repetir otra vez. El misticismo enseña la comunicación instantánea, directa, inmediata entre un ser humano y su divinidad. Eso es el misticismo. ¿Sí? Etimológicamente, misticismo, que viene de la palabra mística, proviene de una palabra griega que significa tanto como ocultar como encerrar. ¿Sí? Y por extensión significa algo misterioso. ¿Sí? O sea, algo que está oculto, algo que está encerrado y que muy pocos lo pueden revelar, ¿no? Y aquí entra el misticismo, ¿no? Porque se refiere al tipo de experiencia donde se alcanza este conocimiento de lo misterioso en una unión entre el alma del ser humano y la divinidad sagrada. ¿Sí? O sea, esto es bastante serio y muy delicado, ¿no? Esto es muy delicado y también se puede ver en, como mencioné, muchas religiones, ¿sí? Entonces, el misticismo es como una revelación directa entre el ser humano y su Dios, ¿sí? Ok. Cuando una persona comienza a tener este tipo de experiencias, ¿no? Cuando una persona comienza a tener las experiencias del misticismo buscando percibir, buscando, o sea, predisponiéndose y buscando sentir algo sobrenatural o vivenciar o experimentar esto es misticismo, ¿no? Y a su forma de ver
la persona puede ser que entienda que es algo sublime, cuando en realidad esto muchas veces, ¿sí? Esto muchas veces en la actualidad pasa de manera mística y ocultista, o sea, por medio de algo de las tinieblas y no de Elohim. Y esto es muy común, ¿sí? Esto es demasiado común, ¿sí? Y aún lo que dicen tener la Torá en las llamadas raíces hebreas o sendas antiguas, que dicen, ¿no? Yo recibí una profecía, o Dios me dijo, o tuve esta visión, sentí esto, sentí aquello, cuando en realidad Elohim no ha hecho nada. No estoy diciendo que no pueda pasar, estoy diciendo que hoy en día, ¿sí? Y esto es real, hoy en día la gran parte de las veces en las que escuchamos este tipo de cosas no provienen de Elohim, sino del corazón de la persona, que da apertura a espíritus de confusión. Y esto le podríamos llamar como hasta un tipo de hechicería, o sea, de una relación entre el ser humano y un espíritu de confusión llamado por el ser humano una divinidad, ¿no? Es algo muy, muy delicado y bastante oscuro. Como hemos aprendido, hermanos, el misticismo es parte fundamental de lo que se llama gnosticismo. Ya hemos aprendido qué es el gnosticismo, aunque vamos a profundizar más en el futuro acerca de esta filosofía, de esta doctrina, que es el gnosticismo. Bueno, el gnosticismo se fundamenta en el misticismo, ¿sí? Y gnosticismo significa conocimiento, o sea, conocer cosas ocultas, lo mismo que el misticismo, ¿sí? O sea, vendría a ser como algo muy similar y hasta se podría usar como sinónimos, ¿no? Y estas personas que formaban parte del gnosticismo, llamados gnósticos, piensan o pensaba, ¿sí? En la época de los primeros siglos, ¿sí? Porque el gnosticismo en el primer siglo fue muy grande, y más aún en los siglos posteriores, ¿sí? Pensaban que Elohim les estaba revelando y que ellos eran escogidos para una revelación directa con Elohim. Los enviados de Yeshua, llamados apóstoles, luchaban constantemente con esto, constantemente. Yeshua en Apocalipsis, en Sodot, le llama doctrina de los nicolaitas, ¿sí? Y la doctrina de los nicolaitas era una rama del gnosticismo, ¿sí? Y ellos, bueno, hay muchas interpretaciones acerca de lo que es el nicolaísmo, pero la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que es una rama del gnosticismo, ya que en el primer siglo era muy común esto, o sea, estaban los del camino y los gnósticos, básicamente así era como funcionaba. Luego los gnósticos evolucionaron en una especie de cristianismo que luego fue adoptado por la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica tomó muchos pensamientos del gnosticismo, por eso ha llegado hasta el día de hoy, porque de la Iglesia Católica nació el luteranismo y, o sea, es una degeneración del gnosticismo en cierta manera, sí, pero también es una evolución, ¿no? Porque sí, ya no se llama gnosticismo, sino que se llama cristianismo, pero termina siendo lo mismo, ¿sí? O sea, hay predicadores del primer siglo, segundo siglo, mejor dicho, segundo siglo, como Ignacio el Gnóstico se le llama, y fue un obispo del segundo siglo que se llamaba cristiano, pero que según sus escritos tenía muchas ideas gnósticas, ¿sí? O sea, fue algo que se fue pegando, se fue adhiriendo en la mente de las personas. En esa época, para los nicolaitas y los gnósticos, para ellos, lo terrenal y lo carnal no tenía valor, ¿sí? No tenía valor, en el sentido de que ellos podían hacer todo tipo de pecados en su carne y esto no valía.
¿sí? Algo parecido se ve en el cristianismo hoy en día con el pensamiento de que la salvación no se pierde. O sea, tú puedes pecar, pero no pierdes la salvación. Bueno, algo parecido creían los gnósticos. Vemos cómo fue llegando esta idea hasta este siglo, hasta este día, ¿no? Entonces, como ellos decían que lo terrenal y lo carnal, lo que se puede ver a simple vista, era bajo, era despreciable, por eso ellos despreciaban al Elohim creador, ¿sí? Porque según ellos, el Elohim creador creó todo lo que se ve, ¿no es así? Bueno, entonces ellos despreciaban y lo tomaban como un dios malo al Elohim del Tanaj, llamado Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, ellos eran blasfemos, ¿sí? Y ellos se creían más santos y más aptos para estar en el ámbito secreto y oculto de Dios. Hermanos, hermanos, esto no está tan lejos de lo que en realidad pensamos que está. Porque hoy en día se habla de las relaciones íntimas con Dios, se habla de la presencia de Dios, se habla de la intimidad, ¿sí? Se habla de yo sentí que Dios me dijo, que yo tuve una revelación, que yo tuve, y muchas veces esa revelación es contraria a las Escrituras. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto no está tan lejos. Esto está hoy en día aquí y se llama enseñanzas de Hasatán, como dice en el libro de Sodot, las doctrinas de Satanás. Como mencioné, el cristianismo adoptó en el siglo II y luego se afirmó en el siglo III con muchas ideas del gnosticismo, ¿sí? Y podríamos decir que el cristianismo es una evolución del gnosticismo original, con ideas muy similares, como he mencionado. Dentro de estas ideas está la forma de orar, la forma de ayunar, de decretar, de declarar, de experimentar una intimidad en la presencia de Dios. Vamos a entrar en cada uno de estos puntos y veremos cómo en la religión se ha metido el misticismo de una manera tan asombrosa y espeluznante, hermanos. ¿Sí? Así que vamos a comenzar con la oración. Vamos a hablar acerca de la oración. Existen ideas hoy en día que sí son frutos de malas traducciones del texto hebreo, del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto. ¿Sí? Hay manuscritos hebreos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, y varían en gran manera con el texto griego. ¿Sí? Y estos tienen evidencias de autenticidad muy contundentes. Por ejemplo, en Santiago 5:16 dice de la siguiente manera, vamos a ver en Santiago 5:16, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otras versiones dicen la oración del justo es poderosa. ¿Sí? Entonces, muchos dicen, ¿no? Se aferran a la idea de que la oración del justo es poderosa, ¿sí? Y dicen, cada barbaridad, ¿no? Como que por mi oración Dios hizo tal cosa, o porque nos juntamos 50 hermanos a orar, Dios lo hizo, ¿sí? O sea, la oración puede mucho, como si la oración fuera la que hace la acción, ¿sí? Cuando el que hace y dictamina es Elohim, y aunque se junte todo el mundo a orar, si Elohim no quiere, él no lo va a hacer, ¿sí? Es así de simple. Pero aquí hay un fundamento de la adoración al yo, ¿no? Yo oré, yo pedí 50 veces, yo ayuné 2 semanas y se hizo, ¿no? O sea, es el yo por encima de Elohim. ¿Qué dice en el texto hebreo? En el texto hebreo no dice así, dice de la siguiente manera: confiésense sus pecados unos a otros y cada uno haga oración por el bien de su amigo, porque cercano está Jehová de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Esta es una cita textual del Salmo 145:18.
O sea, Jacob, Santiago, él está citando el Salmo 145:18, cosa que en el texto griego fue traducido a manera de paráfrasis o de interpretación, llegando a un significado muy, muy lejano al texto hebreo. ¿Sí? Veamos el texto griego nuevamente. Primero dice, confiésense sus ofensas unos a otros. Esto está tal cual el texto hebreo. Orad unos por otros también. Pero ¿qué dice? Para que sean sanados, ¿no? O sea, aquí hay una añadidura que en el texto hebreo no está, porque el texto hebreo no dice que oren para que sean sanados, ¿sí? No dice eso. El texto hebreo dice solamente ore cada hermano por su compañero. Y luego aquí dice, la oración eficaz del justo puede mucho. En el texto hebreo dice, porque cercano está Jehová de todos los que lo llaman, lo invocan, le claman, de todos los que lo invocan en verdad, hermanos. No dice que la oración del justo es poderosa o puede mucho, sino que dice que Jehová está cercano para responder a todos los que lo invocan en verdad, sin falsedad, o sea, en honestidad. Y justamente de eso está lleno la religión, hermanos, de personas que lo invocan en falsedad y no en verdad. Como dice aquí, que en verdad lo tenemos que invocar, que llamar. ¿Sí? Porque dicen, la oración del justo es poderosa, teniendo un pensamiento torcido que dice yo oro y Dios hace. Por mi oración este enfermo se sanó. Porque nos unimos 30 personas a orar, se curó la persona, poniendo a Dios como el que obedece, el que es el siervo frente a nuestras palabras. Y no, ese no debe de ser el pensamiento, no debe de ser así. ¿Sí? Aunque la persona diga, no, yo no pienso eso, ¿sí? Porque dicen, bueno, nos juntamos 50 hermanos y Dios lo hizo. Aunque la persona diga, no, yo no pienso eso, es lo que hacen, eso es lo que están haciendo. Están anteponiendo su obra a la obra de Elohim. Adonai ve con agrado cuando hermanos en Yeshua están unidos. Sí, obviamente, no estoy diciendo que no nos podemos unir para orar. Obviamente que sí, aquí Santiago dice, ahora haga oración cada uno por el bien de su compañero. ¿Sí? O sea, Santiago lo está diciendo, esto no está mal. Lo malo es cuando ponemos la oración como una especie de fetiche o como un amuleto, haciendo de la oración algo profanado, una blasfemia. ¿Sí? Porque dicen, si oro 50 veces y ayuno 2 semanas, Elohim lo va a hacer. Pero si oro una semana, no, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué? ¿Elohim depende de cuántas semanas tú ayunes? No, Elohim lo va a hacer porque es su deseo hacerlo. Aunque tú no ayunes ni un día, Él lo va a hacer. Obviamente que Él muchas veces quiere ver nuestro, nuestro ímpetu, nuestra perseverancia, obviamente. Pero no es por nuestra mano, sino porque Él quiere, ¿no? Y ahí está la cuestión, ¿sí? Y es más, hay personas también que se autocondenan si no hacen esto, ¿no? Si no ayunan, si no oran, se autocondenan y dicen, no estoy en santidad, debo orar más, debo encerrarme más, poniendo cargas sobre sí mismos. Las mismas personas se ponen cargas a sí mismas. Esto no debe ser así. Elohim no quiere que nos pongamos cargas, no quiere religiosidad. Tú no vas a ser mejor si oras y ayunas el doble o el triple, no. Pero sí vas a ser más religioso, eso sí, porque vas a estar más sumergido en tu pensamiento. ¿Sí? Entonces se autocondenan, se autoponen cargas y aún peor, muchos hacia los demás ponen cargas, diciendo que tú no oras, que necesitas encerrarte más en tu habitación, que estás frío, ¿no? Que necesitas, como que el fuego del espíritu se tiene que, ¿no? Se tiene que encender en tu vida, ¿no? Sí, y una harta de cosas más, ¿no? ¿No? Que necesitas sentir la presencia porque si no la sientes, Dios no está contigo, ¿no? Como si Elohim dependiera de que tú sientas algo o no, ¿no? Todo esto es misticismo, todo esto es misticismo, hermanos. ¿Qué es el misticismo? ¿Qué vimos? Es la relación directa entre el ser humano y una divinidad, o sea, la supuesta revelación, ¿no? La supuesta unión directa, ¿no? La supuesta.
porque muchas veces es el propio corazón de la persona. ¿Sí? Entonces, hermanos, al fin y al cabo, esto no se trata de Dios, se trata de uno mismo, porque yo tengo que sentir, porque yo lo quiero, porque yo lo necesito, ¿sí? Porque sí, hermanos, hay personas que son adictas a la mala oración, son adictas, no pueden ser libres, necesitan tener grupos de oración, necesitan orar en la madrugada 5 horas, porque si no se sienten indignos. Esto es una enfermedad espiritual, hermanos. Esto no está bien. Esto es una cárcel. ¿Cómo tú te vas a sentir indigno si Yeshua te redimió? No para que estés orando 5 horas pensando que si no lo haces vas a ser condenado y llevado al infierno, que no existe. Pero muchas personas están sumergidas en eso, en la religiosidad y en el misticismo, que necesitan percibir con sus sentidos. Necesitan grupos de oración para sentirse bien, cuando Adonai no nos pide nada de esto. Esto es del corazón del ser humano. Entonces, ¿cómo es la verdadera oración? ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo es que Adonai quiere que lo hagamos? Voy a leer los comentarios antes de entrar en este tema. El hermano David nos dice, es increíble cómo las tinieblas se disfrazan para aparentar ser algo bueno, para engañar y esclavizar a las personas. Así es, hermano. Hasatán se viste como ángel de luz, ¿no? Dice la palabra. Mi esposa dice, es una infección que se propaga en las religiones. Y Hasatán es tan sigiloso y astuto que hace creer que aquellas personas que creen que son más santos porque ayunan, porque se sumergen en la presencia de Dios, entre comillas, son mejores que los demás cuando no dejan de ser hechiceros, ocultistas y perversos que llevan al error de los ingenuos. Pongamos a prueba los rojot, los espíritus, hermanos, y miremos los frutos de aquellos que dicen ser apartados y no lo son. Es fuerte, pero es verdadero. Así es real. Muchos se dicen ser santos, pero son más hechiceros que los propios hechiceros, lamentablemente. La hermana Carla dice, es cierto, el yo, ¿no? El yo se antepone a todo. El yo-yo, ¿no? Ella menciona. Shalom Miki, Shalom de Yanira. Mi esposa dice, Jehová es compasivo y escucha, pero lo que suceda será según Adonai disponga a hacer, porque él sabe lo que hace y todo lo que sucede. Nosotros no sabemos nada, así es. El hermano David dice, siempre será Adonai quien haga o deshaga conforme a su voluntad y no por algo que nosotros hagamos, así es. Carla dice, la oración es sencilla, sin tantas repeticiones. Yo oro para mi salida, pido por mis hijos. Así es, la oración es sencilla. La oración debe de ser en humillación, humilde, sencilla. Justamente eso, hermana. ¿Sí? No es para mi propio bien, sino ni para yo sentirme bien. No es que yo voy a utilizar la oración para mi propio beneficio como si fuera una meditación de yoga, ¿no? Porque muchos hacen eso. Muchos comienzan como a meditar, ¿no? Y como a meditar en una mente en blanco, ¿no? Y a sentir algo que según ellos es Elohim. ¿Sí? La oración no tiene nada que ver con el misticismo, la oración es la humillación delante de Jehová. ¿Sí? Entonces, oración en hebreo significa postrarse. Por eso mismo digo, es en humillación. Y no solamente se refiere al hablar, como en español, que oración proviene de orar, o sea, hablar. No, en hebreo se dice tefilá y significa caerse, postrarse, humillarse. ¿Sí? O sea, en el sentido físico de postrarse delante del rey y en el sentido también del espíritu, del ruach, porque muchas veces vamos a estar de pie, no nos podemos arrodillar, pero Adonai quiere que siempre estemos humillados en nuestro ruach, postrados en nuestro interior, ¿no? Eso es tefilá, ¿sí? Y la tefilá no es solamente en el momento en que tú estás orando, sino que es el vivir en humillación, o sea, es una manera de vivir, no es un momento, ¿sí? No es un momento
en que tú te pones a orar, o yo me encierro porque yo necesito orar, porque tengo que estar en la intimidad, tengo que hacer crecer mi relación con Dios, cuando en las Escrituras no nos hablan nada de esto. ¿Qué es la relación con Dios? Díganme un versículo que mencione la relación con Dios, la relación íntima con Dios, como si Dios fuera un, un noviecito, como si Dios fuera un amigo, el mejor amigo fiel, cuando Elohim es el Rey de Reyes, el amo, el Señor, el Padre. ¿Sí? Entonces no se trata de eso, se trata de ser obediente. Se trata de ser obediente y de guardar su palabra, porque sí, tanto sentimiento, tanta cosquillita, pero luego, a la hora de guardar los mandamientos, no pasa nada, naranjas, como se dice. ¿No? Entonces Elohim dice, ¿qué tanto dices que me amas? Y cuando las papas arden, ¿no? Ahí no haces nada. ¿Sí? Entonces, ahí se ve quién realmente ama a Elohim, si el que dice tener una relación íntima con Elohim, o el que es sencillo y dice, yo guardo los mandamientos, y ya está. Adonai me pide eso, que guarde su palabra. Y me humillo y vivo conforme a la Torá, y conforme al testimonio de Yeshua que me enseñó a guardar la Torá. Hermanos, no debemos de complicarnos. Lo mejor es siempre dejarlo en las manos de Jehová, en vez de todo el tiempo también pedir lo mismo, que pido, que pido, que pido, malentendiendo una palabra dada por el Adón Yeshua. ¿Sí? O sea, esto no es así, ¿no? O sea, en vez de todo el tiempo pedir por lo mismo, porque hasta nos podemos aferrar a la petición, esto es serio, porque al aferrarnos a la petición estamos idolatrando a la petición en vez de aferrarnos a Elohim, que es el que según su voluntad lo va a hacer, pero muchas personas abrazan la petición más que a Elohim. Pero hermanos, ¿quién sabe si Elohim está esperando a que sueltes eso y se lo des a Él, para luego Él concedértelo? O no, simplemente no es su voluntad, ¿no? Puede ser el caso. O Él está esperando que tú hagas algo al respecto, tal vez. Pero no haces nada, te quedas encerrado en tu habitación pidiendo, 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 sin hacer nada. Malentendiendo la parábola de la viuda con el juez injusto, porque sí debemos clamar a Jehová cuando estamos afligidos, sí. Y a veces ni podemos dormir y le clamamos, sí. Y Él escucha porque le clamamos, insistimos. Pero hay cosas y cosas, hermanos. Hay cosas y cosas. Una cosa es estar afligido porque te están oprimiendo, te están esclavizando, te están insultando, te están dando oprobio. Y dices, Adonai, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, mi refugio, yo confiaré en ti porque tú me vas a salvar de mi adversario. Como oraba David. A decir 500 veces, Dios, te pido que mi esposo se convierta, que mi hijo se convierta. Cuando eso solo lo sabe Elohim. Solo lo sabe Elohim. Entonces, hay oraciones y oraciones. Y ahora hay oraciones en las que uno debe de insistir. Y hay oraciones en las que uno no debe de insistir. ¿Sí? Entonces, además, ¿no? Que Elohim sabe, Elohim es el que sabe, ¿no? Es la decisión de la persona. O sea, tú podrás orar mucho, pero la persona quiere seguir siendo igual, quiere estar donde está porque le gusta. Mejor es que tú lo dejes en manos de Jehová y hagas tu parte. Hagas tu parte. Sé testimonio de Yeshua. Vive en Yeshua. ¿Quién sabe si él o ella te ve y dice, wow, ¿cómo ha cambiado esta persona? Yo quiero ser igual. En vez de andar todo el tiempo hablando, hablando y hablando, insistiendo de los otros, hagamos nuestra parte. Porque estamos pidiendo por la parte del otro, pero descuidamos nuestra parte. Y en ningún lado de las Escrituras dice que debemos de orar
por la salvación del otro. No, sino guardar nuestra propia salvación, guardando los mandamientos de Adonai. Y qué bueno si el otro después hace teshuvá y vuelve a Adonai porque te ve, porque será por el testimonio de las obras tuyas en la emuná, no por la multitud de palabras y oraciones. También estamos hablando de la presencia de Dios, ¿no? Esto no está en las escrituras, ¿no? Y ustedes me podrán decir, sí, la presencia de Dios está en las escrituras, está en las traducciones, ¿no? Primera Reyes 18:15 dice Elías, ¿no? Dice así, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Ustedes piensan que Elías se está refiriendo a la presencia de Dios que hoy en día se dice que es así, que es de esa manera? O sea, ¿ustedes piensan que Elías estaba diciendo que él sentía la presencia de Dios y que él buscaba la presencia de Dios como un sentimiento, como una emoción, como misticismo? No, ni siquiera él usó la palabra presencia, hermanos. Él utilizó la palabra lifnei en hebreo, que significa delante del rostro, no en la presencia. Delante del rostro de Jehová o delante de él. Eso es lo que significa esa palabra, mal traducida como presencia. Te dice así. Y dijo Eliyahu, vive Jehová Tsebaot, que me paro delante del rostro de él, delante de él, que hoy me mostraré a él. ¿No? Entonces ahí entendemos que Eliyahu está diciendo que él, siendo obediente y teniendo el testimonio de la Torá, él está todo el tiempo delante de Jehová porque Jehová lo está mirando. Por eso él dice, yo estoy delante de él, yo estoy delante del rostro de Jehová. Y él me está mirando constantemente, porque él está jurando. Él no está diciendo, hoy yo siento la presencia porque hoy la sentí en la mañana. No, el Eliyahu está diciendo, vive Jehová, eso es un juramento en hebreo. Vive Jehová, él está jurando que él se va a mostrar al rey, para que el siervo del rey Acab no tenga dudas, porque esto es un juramento, él está bajo juramento. ¿Delante de quién? Delante del que está en el trono. Por eso dice, delante del rostro de Jehová. Y así, en todas las partes de la escritura donde leemos la presencia, se debe de leer delante del rostro. Así es. Y no tiene nada que ver con sentir, sino más bien con ser obediente y saber que Elohim está mirando. Eso es lo que significa. Voy a leer los comentarios. La hermana Carla dice, amado, la oración es una forma de comunicarnos con el Padre. Si no oramos no hay comunicación, o es parte de lo que nos han enseñado. Así es, la oración en sí es una comunicación con Jehová, así es, pero no es solo eso como he mencionado, sino que es una manera de vivir, ¿sí? También, o sea, obviamente la oración se refiere al comunicarse con Jehová, muchas veces en las Escrituras. Simplemente esta palabra es la manera de postrarnos delante de él, ¿no? Voy a leer otro comentario. Miren, mi esposa dice, la postración es una forma de vivir, no es un momento de oración ni un momento en el que canto o alabo con cánticos, porque yo puedo cantar y hasta postrarme con mi cuerpo para que me vean, pero estoy erguido en mi forma de ser y de vivir, así es, así es. La tefilá real es una manera de vivir. El hermano David dice, lo que Adonai quiere de nosotros es que guardemos sus mandamientos. Así es como amamos a nuestro Elohim, así es. Luego dice, si en su palabra dice que él ya sabe antes de que hablamos, nuestra boca antes de que hablemos con nuestra boca, él ya sabe lo que necesitamos, así es. Así es, hermano. La hermana de Yanira dice, en eso justamente estaba pensando ahorita. A veces las personas piden y piden como si Adonai fuera un genio. Así es como el genio de la lámpara, ¿no? Dentro de una botella que está ahí para darnos lo que deseamos y nosotros sin mover un dedo, y no es así.
Adonai ciertamente nos suple, pero según su voluntad, la cual es perfecta. Amén. Así es, hermana. Justamente eso es lo que nosotros hemos entendido y queremos dar a conocer, que Adonai no es un genio en la lámpara, Adonai es Elohim y él hace lo que Él quiere. Él hace, aunque en español suene feo, ¿no? Él hace su voluntad, Él hace lo que Él quiere, porque lo que Él quiere es la justicia, ¿no? Mi esposa dice, ¿quién está delante del rostro de Jehová? Recordemos la bendición para los hijos de Israel, así es, donde resplandece el rostro de Jehová sobre el que le ama y le obedece. Amén, así es, así es. El que ama y guarda su Torah es el que está delante del rostro de Adonai. Luján nos dice, en el catolicismo nos enseñaban a orar siempre antes de dormir, obligatoriamente, al ángel de la guardia, imagínense, ¿no? Siempre buscando intermediarios, ángeles, seres que ya han muerto como Miriam, o sea María, ¿no? O santos, etcétera. Quienes enseñan eso olvidan que el Roí, el Señor nos ve. Amén, amén, así es, tremendo, tremendo esto, así es, hermano. Qué cosa, cómo nos enseñaban a ser idólatras, ¿no? Nos enseñaban a ser idólatras y no a confiar en Elohim que todo lo ve. Imagínense que Agar, la egipcia, lo pudo ver, lo pudo entender, y muchos que se dicen ser hebreos no lo entienden. Deyanira le responde a Luján y dice a sí mismo, se le ora o reza más a la Virgen María que al mismo Jehová. Así es, así es. Como dice mi esposa, ¿por qué yo voy a buscar al payaso si puedo ir al dueño del circo, ¿no? O sea, Jehová es el dueño de todo. ¿Por qué hacemos buscando a un títere, ¿no? A un muñeco? Porque eso es lo que es un muñeco. Así es, hermanos. Sí, esto es algo muy, muy, muy común en todo ámbito, en todo ámbito. Todo esto es algo que lo podemos ver día a día en las personas del mundo y en las personas que se fundamentan en una religión. Aún, lo repito, aún los que dicen tener la Torá. Y esto es lo peor, porque los que dicen tener la Torá deberían de conocer todo esto, pero no lo conocen, porque no les enseñan, sino que los sumergen en mandamientos de hombres. Como mencioné, también con el ayuno es igual, ¿no? Con el ayuno es igual, que yo tengo que ayunar 2 semanas, que yo tengo que ayunar un mes, porque si no, no tengo santidad, ¿no? Y yo tengo que ayunar, porque así lo dice la Biblia, cosa que no está en las escrituras, nunca dice Adonai que tú tienes que ayunar, ¿sí? El único mandamiento de ayuno es el de Yom Kippurim, o sea, Yom Kippur, el día de las expiaciones. Ese es el único mandamiento en el que Adonai dice, tú tienes que ayunar porque si no vas a ser cortado del pueblo. Sí, ese sí. No estoy diciendo que no se puede ayunar, sino que estoy hablando que el ayuno es solemne, no debemos de profanar el ayuno, hermanos, porque ayunan por autocondenación, otra vez, como la oración. O sea, si no ayuno no estoy siendo un buen cristiano, no estoy siendo un buen creyente, ¿no? Y autoimponerse el ayuno, ¿no? Que hago el ayuno de 40 días, que hago el ayuno de Daniel, cuando Daniel ni siquiera ayunó, ¿no? No sé por qué le llaman ayuno de Daniel si Daniel no ayunó. Daniel comió, ¿no? Comió la comida pura y no la comida del rey, ¿sí? Entonces, se generan lo mismo. Pensamientos humanos, doctrinas humanas que son cargas, siempre se desemboca en lo mismo, ¿sí? ¿Cómo es el ayuno? El ayuno debe de entenderse con entendimiento, hermanos, no por obligación, no por imposición, sino en momentos específicos en nuestra vida, porque es algo solemne, ¿sí? Y no debemos de nosotros decir yo tengo que ayunar, sino, bueno, yo quiero ayunar por esta causa, ¿sí? Eso es diferente. Luego está lo de decretar y declarar, ¿no? Decretar y declarar. ¿Qué es esto, no? Esto es interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo decreto tal cosa, ¿no? En el cristianismo se usa mucho esto, ¿sí?
Hermanos, pensemos un poco. Decretar significa dar un edicto real. Eso significa decretar. Los decretos eran hechos con el sello del rey. O sea, es un estatuto, es una ley. El decreto es una ley. Es un edicto real. Tú eres rey. Entonces, ¿qué haces decretando? ¿Quién es el único rey? Jehová. Listo. Entonces, ¿qué haces decretando si eres un siervo? No un rey. Entonces ya está. No se tiene que decretar nada si tú no eres el rey. Es más, esto es una cosa tremenda, ¿sí? Podría llamarse una blasfemia, porque estamos diciendo que nosotros somos el rey cuando decretamos algo, pensando que tenemos el sello real. ¿En qué estamos pensando? Que estamos locos, ¿no? Porque ese tipo de personas no tiene entendimiento. Segundo, declarar. Bueno, declarar significa pronunciar una palabra, literalmente. O sea, yo estoy hablando, ahora yo estoy declarando cosas, o sea, estoy hablando, estoy pronunciando. Eso significa declarar. Pero como siempre, la palabra se transforma en el significado dogmático y cambia de significado. O sea, declarar en la religión cristiana también tiene un significado parecido como el de decretar. O sea, yo declaro ahora mismo que tú estás sano, ¿no? Es como si tú estuvieras declarando y decretando cosas. Es lo mismo, ¿no? Yo declaro, es como si, o sea, como si tuvieras la potestad de declarar eso, ¿no? De que una persona está sana. No la tienes, solamente Elohim es el que puede pronunciar esas palabras y dar ese mandamiento. No, nosotros somos siervos y estas personas están sublevándose delante del Rey de Reyes. ¿Sí? Imagínense a Yeshua cuando él dijo, tus pecados te son perdonados, los fariseos decían, ¿quién es este que se cree, no? Si es un simple hombre. Cuando Yeshua era Elohim, por eso él decía, tus pecados te son perdonados, porque el único que puede perdonar un pecado es Jehová Elohim. Ahí está. Ninguno puede decir, declaro que tú estás sano, porque no está en nuestra boca. Pero se dice, bueno, es por fe, ¿no? Yo por fe lo declaro, ¿no? Entonces, por fe yo lo creo. Hermanos, ni siquiera tienen fe, porque lo que ellos dicen que es fe, no es fe. Esto parece ser un trabalenguas, ¿no? No tienen fe, porque la fe en hebreo significa emuná, como hemos aprendido, y significa persistir, significa perseverar, establecerse. ¿En qué? En la obediencia a los mandamientos de Adonai. Y ellos no lo hacen. Entonces, si dicen es por fe, ni siquiera tienen fe. A veces es mejor el callar y decir Adonai lo hará si es su voluntad. Si es su deseo, Adonai lo hará. Y si no, no lo hará y él sabrá por qué no lo hizo. Porque muchas veces queremos ser más buenos que Elohim cuando Elohim ya ha dictaminado una sentencia. ¿Sí? Y que oramos y oramos por una persona cuando Adonai tal vez ya dictaminó una sentencia en contra de esa persona. ¿Y quién va a enderezar lo que él ha torcido? Dice la palabra. Y nosotros que estamos agarrando el árbol y le decimos, no, que te endereces, que te endereces. No, nosotros no podemos enderezar el árbol. Jehová es el único que puede enderezar el árbol. Entonces todo esto se resume en dejarle a Adonai que sea Elohim. Como él dice, Arpu udeu, ki anochi Elohim. Arpu significa quédense quietos, dejen, desistan, quédense tranquilos y conozcan, udeu, y conozcan, pero no solamente saber, sino conocer con experiencia, o sea, vivirlo, vivan, experimenten
que yo soy Elohim, como dice en el Salmo. Y así Adonai nos dice, ¿qué tanto insistes? ¿Qué tanto persistes si tú no tienes poder para nada? Confía en mí, suéltalo, suéltalo. Arpú significa soltar algo, pero muchas veces nosotros nos aferramos a eso y queremos hacerlo nosotros como un niño, ¿no? Que yo quiero hacerlo, ¿no? Y el padre dice, no, déjame que yo lo voy a hacer porque yo te voy a enseñar a hacerlo, ¿sí? Así como dice un padre, pero el niño, no, que yo quiero. Bueno, así somos nosotros, que yo quiero hacer lo que yo, y que no soltamos. Pero Adonai nos dice, descansen, suelten, ¿sí? Y cuando digo descansen no estoy hablando que nos tiremos en el sofá, no, sino que nosotros entendamos que muchas veces no tenemos que hacer nada en cuanto a esto, sino esperar en Jehová y no persistir en nuestra propia mano, sino centrarnos en lo que a nosotros nos respecta, o sea, el ser persistentes en la emuná de Yeshua, el hacer sus mandamientos. Eso es lo que Adonai nos dice que hagamos, no su trabajo, porque Adonai sabe muy bien cómo hacer su trabajo, él es Jehová Elohim. Así es, entonces, Adonai es Rey de Reyes y Adonai verá, como dice Abraham, Adonai verá. Y que el misticismo no se apodere de nosotros, porque nosotros vivimos conforme al camino de Jehová, en el cual la revelación que Él nos ha dado es la vida en Yeshua y su Torah. Y esa es la mayor revelación que Elohim puede dar a un hombre. El cómo caminar rectamente. Porque de eso depende su vida. No de que yo vi o que yo sentí. Eso es vano, eso es vacuo. Por eso Yeshua les dice, no los conozco, apártense de mí ustedes que son hacedores de vacuidad, de aven en hebreo, que significa vacío. Es como que tú tengas un frasco vacío y digas, esto es mi mayor tesoro. Bueno, así es. Ellos trabajan en lo vacío, ellos trabajan en el vapor, lo que se esfuma. Trabajan toda su vida y se aferran al vacío pensando que es lo sólido. Y cuando tú les dices, no, eso es vacío, no, dicen, no, esto es lo que he trabajado toda mi vida, que fue el instituto bíblico. No, que yo estudié, que yo tengo mi iglesia, que yo, este es mi trabajo, que Dios me llamó. Y no desprecian lo vacío, sino que se aferran a ese frasco vacío lleno de aire. Por eso Yeshua les dice, no los conozco. Aunque ustedes digan que expulsamos demonios, que sacamos, que sanamos muertos, que hicimos milagros, pero no tenían lo que deberían haber tenido, que es el aceite en la lámpara, y es la Torá. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Adonai. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que pongamos por obra tu palabra, que no nos desviemos por camino de vacuidad, que no seamos hacedores de vacuidad, sino que nos aferremos a tu Torá, que es lo sólido, que es lo completo, que es lo pleno para nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Adonai.
Que todo, Padre, lo que tú nos das a conocer, nosotros lo hagamos con denuedo por ti, Padre. En el nombre del Adón Yeshua, te bendecimos, nos gozamos en ti, Padre, porque tú has visitado a tu pueblo y nos has dado tu Torá, para que conozcamos tu nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Adón Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Adonai sea con cada uno de ustedes, los bendiga y los guarde. Recuerden que este video lo subiremos a nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a ver si es que ustedes quieren, o también para compartirlo, ¿no? Si ustedes desean, lo pueden compartir para que la Besorá sea esparcida para el que tenga oídos para oír y obedecer. Y recuerden, somos el cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza. Shalom a todos.